de Tri, que es la aplicación que está revolucionando la forma de invertir en los mercados bursátiles latinoamericanos y permitiendo que el retail investor, el inversionista minoritario, de forma 100% digital, con montos muy bajos y las comisiones más bajas del mercado, pueda empezar a operar y pueda empezar a invertir en los productos del mercado bursátil totalmente regulados. Y el día de hoy les traigo una charla muy corta, pero que va en línea con muchos de los conceptos seguramente más sofisticados y más avanzados que han aprendido de estos educadores que han estado increíbles. Me encanta además ir después de Hienuk, que es un gran mentor y un gran amigo, y le llamamos la bolsa valores es tu pasaporte a la libertad financiera. Bien, ahí les dejo también mis redes sociales como las de Tri, porque seguramente por el tiempo que tenemos para esta charla nos toque ir muy rápido en algunos de los conceptos, así que si por cualquier razón alguno de los conceptos no les queda claro, felices lo podemos revisar por el interno. Miren, arranco con esta estadística que me pareció supremamente preocupante y aunque van a ver que muchas de las estadísticas están basadas en Colombia, realmente esta realidad que vamos a estar hablando y analizando el día de hoy aplica para toda Latinoamérica. Como les contaba, nosotros además de Colombia tenemos operación en Perú, en Chile y hemos estudiado, por ejemplo, a muy buena profundidad del mercado mexicano, porque es uno de los mercados que estamos analizando para entrar y nos encontramos siempre esa misma realidad una y otra vez, seguramente ajustadas por algunos puntos porcentuales, pero en general termina siendo lo mismo. Y es que según el Banco Mundial, el 88% de las personas manifiesta preocupación por tener que afrontar mayores gastos en el futuro, pero solo el 41% tiene planes para pagar sus gastos de vejez y apenas uno de cada cinco, es decir, el 20%, podría afrontar gastos importantes imprevistos. Entonces, cuando uno se encuentra este tipo de cosas, se pregunta, ¿y la gente qué está haciendo? Y la gente, ¿por qué le falta este tipo de información que al final debería estar al alcance de cualquier persona, pero por alguna razón no le está llegando? Así que este primer concepto que vamos a definir es libertad financiera, pero miren, yo a este tipo de conceptos o esta forma de explicación usualmente le llamo una explicación trilingüe, es decir, en un lenguaje masticadito, fácil de entender para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Para esta charla, libertad financiera va a ser que tú tengas una serie de inversiones que te generen un flujo de caja, es decir, que te generen dinero con el cual puedas pagar tus costos básicos de vida. Es decir, si tú que me estás escuchando el día de hoy, no sé, te gastas todos los meses en renta, alimentación, transporte, educación y todo lo que tengas que pagar sí o sí obligatorio todos los meses, unos $3,000 por decir algo, y de pronto tienes 3 departamentos que te dan $1,000 cada uno, pues se dice que estás en libertad financiera, ¿cierto? Pues porque eres libre de hacer con tu tiempo lo que quieras. Si quieres trabajar, puedes trabajar. Si te puedes ir, si te quieres ir de vacaciones, te puedes ir de vacaciones. Si te quieres quedar haciendo nada, puedes quedarte haciendo nada. Bien, entonces básicamente es una serie de ingresos que no dependen ni de tu tiempo ni de tu esfuerzo que te ayudan a pagar tu costo de vida. Pero entonces hay un tema que a mí me gusta explicar bastante con este dibujito que ustedes ven ahí a la derecha, porque la libertad financiera es una carrera la cual todos podemos ganar, sencillamente si entendemos cómo funciona. Entonces, lo primero que hay que entender en esta carrera es que es una carrera desigual. Hay gente que nace más cerca a la meta que otra, ¿cierto? Pero lo importante es que si tú haces las cosas correctas, vas a poder llegar y vas a poder ganar esta carrera financiera. Hay gente incluso que nace en libertad financiera, hay otros que por condiciones de la vida nacen mucho más lejos, pero vas a ver a través de esta charla cómo nos vamos a poder ir acercando a esa meta cada vez más rápido. Primer concepto, necesito que desde tu mentalidad trabajes y tengas claro que no importa tú dónde hayas nacido, bajo qué condiciones, puedes llegar a la libertad financiera. ¿Pero por qué Mario Kart? Porque funciona muy parecido a Mario Kart. Hay algunas cosas que te van a retrasar en esa carrera. ¿Te acuerdas? Como cuando uno estaba jugando el jueguito y de pronto le enviaban un caparazón, de pronto lo sacaban de la pista y pasaba cualquiera de estas cosas, pues uno se demoraba mucho más en llegar a esa meta de la carrera, ¿verdad?
Y asimismo van a haber otras cosas que te van a acercar y que van a servir como un propulsor para esas metas y sueños financieros que tú tienes. Igual en el jueguito, como cuando uno agarraba la estrellita, el honguito o cualquiera de estos atajos para poder llegar antes a esa meta. Entonces te voy a ir enseñando cómo a través de tus actos y decisiones financieras vas a poder llegar cuanto antes a esta meta. De nuevo, esta es una estadística para Colombia, pero voy a tratar de irlo convirtiendo todo a nivel regional, a nivel LATAM. El DANE, que es el Departamento Nacional de Estadística en Colombia, dice en una estadística que, por cierto, a mí me pareció supremamente preocupante, que para ser considerado de clase alta en Colombia, tienes que ganarte 4.200.000 pesos al mes. Eso es más o menos unos 1.050 dólares a la tasa de cambio de hoy. Es decir, si te ganan 1.000 dólares, eres clase alta en Colombia. Lo primero, a mí me parece totalmente irreal esa métrica, pero de nuevo, eso es lo que dice el Departamento Nacional de Estadística en Colombia. Pero lo segundo, y que me preocupa todavía más, es que solo el 2.8 de la población se gana eso. Entonces, si tú estás escuchando y ya de entrada te parece absurdo, pues imagínate todavía más absurdo que un porcentaje tan bajito de la población esté en ese rango de ingresos. Y si al final lo multiplicamos, pues en 12 meses del año eso te da más o menos unos 50 millones al año en pesos colombianos, lo cual vienen siendo más o menos unos 12.500 dólares al año. Bien, y necesito que te lleves esta cifra porque es la cifra con la cual vamos a hacer unas comparaciones muy interesantes y te voy a enseñar cómo generar una libertad financiera, ¿cierto? A partir de tus inversiones. Es decir, esta meta que nos pusimos de que tengas ingresos que te cubran tus costos de vida, vamos a tratar de que suplan este número al mes. Aquí un disclaimer muy importante, todo lo que vamos a ir viendo pues viene de histórico de activos y no necesariamente lo que pasó en el pasado va a pasar en el futuro. Disclaimer número uno. Segundo, ajusta este número a tu realidad, al número que necesites. Necesitas que te lleves el concepto y te voy a pedir perdón que voy a simplificar muchos conceptos, pero necesito que te lleves esa semilla de que invirtiendo en la bolsa de valores puedes generar una serie de rentas o de rentabilidades que te ayuden o a pagar sencillamente una parte de tus costos de vida o incluso llegar a vivir de tus inversiones. Ese es al final el objetivo de esta charla. Ahora, si lo bajáramos un poco a los activos en los que tradicionalmente la gente tiende a apostar su retiro o su jubilación, pues nosotros dentro de este trabajo que venimos haciendo de TRI, que ya vamos a cumplir el 7.º año, nos hemos encontrado con principalmente tres respuestas siempre. Lo primero, la gente decide invertir en bienes raíces. Entonces, vamos a hacer el cálculo de cuánto dinero tendría que tener yo invertido para vivir, ¿cierto? Para ser libre financieramente a partir de bienes raíces. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues sencillamente, si yo estoy necesitando, como lo veíamos acá, 50 millones de pesos al año, 12.500 dólares, pues, ¿qué tipo de monto necesitaría tener invertido en cada uno de estos activos para que me generen ese pago al año? Bien, y si lo vemos a nivel de arriendos, donde más o menos en promedio, obvio esto depende de zonas, de valorizaciones, proyecciones, un montón de cosas, pero normalmente los arriendos inmobiliarios y los arriendos de vivienda, perdón, están pagando al año un 6% efectivo anual. Por lo cual, para llegar a ese monto deberías tener invertido 841 millones de pesos, lo cual van siendo más o menos unos 210.000 dólares. ¿Cierto? Es decir, si tú tienes 210.000 dólares, pues puedes vivir de estos arriendos según ese número que tenemos de libertad financiera. Pero en cambio, si te das un depósito a término fijo, o como lo llamamos en Colombia, un CDT, en este momento que tenemos una tasa excepcionalmente alta, porque los que tienen un poquito más de años como yo acordarán que nunca han sido las tasas de la renta fija tan altas en los países de Latinoamérica, y suponiendo que se estabilizan alrededor del 8%, pues necesitaríamos tener 630 millones de pesos invertidos para generar esa renta. Es decir, más o menos unos 150.000 dólares, ¿cierto? O sea que mejora un poquito el tema. Y la última opción a la cual la gente
realmente le juega esta jubilación es pues precisamente al régimen de pensiones nacional. En el caso de Colombia, para tú llegar a pensionarte con ese ingreso que estamos hablando, deberías haber cotizado durante 32 años pagando más o menos unos $120, unos 480.000 pesos entre salud y pensión, y que además ajustado por inflación debería acumularte más o menos unos 523 millones de pesos, es decir, estamos hablando de más o menos unos 120.000 dólares. ¿Cierto? Entonces, pues aquí vemos cómo definitivamente para tú pensionarte, estar en ese estado de libertad financiera, pues deberías tener unos montos de inversión muy altos invertidos, digamos que en los vehículos más tradicionales a los cuales estamos acostumbrados, ¿cierto? Ahora, en esta charla te voy a mostrar cómo, a través de algunos ejemplos reales en el mercado bursátil, podrías llegar a ese mismo monto, pero con mucho menos dinero, gracias a las opciones de inversión que tenemos, que seguramente has escuchado el día de hoy, y las cuales te habilitan opciones como, por ejemplo, la plataforma de trading. Entonces, mira, para llegar a esto, básicamente tienes que hacer tres cosas, pero por temas de tiempo me voy a enfocar hoy únicamente en el punto 2. Si tú quieres de pronto tener esta charla completa, por favor escríbenos a las redes sociales, ya te dejé las dos, @somostrio, punto Carlos Guayara R, y a la próxima que hagamos completa, con todo el gusto te podemos invitar. Pero sin duda, lo primero que tienes que empezar es organizando tus finanzas personales. Seguramente ya te lo han dicho en varias charlas el día de hoy. Antes de empezar en invertir, antes de pensar en bolsa de valores, en criptomonedas, en hacer trading, en otros conceptos mucho más sofisticados, tienes que organizar tu bolsillo, tienes que dejar de cometer errores financieros, tienes que liberar flujo de caja, tienes que empezar a ahorrar. Y una vez que ahorras, donde únicamente y estadísticamente en Latinoamérica nada más el 19% de las personas tienen ahorros, una vez que ahorras, ahí sí tienes que empezar a invertir. Y aquí en estos días leía una reflexión que me llamó mucho la atención y la hacía una persona en LinkedIn y decía, mira, hay mucha gente que le tiene miedo a empezar a invertir y que cuando escucha estos conceptos de bolsa, donde entiende que el riesgo es un poquito más alto al de, claro, todos estos vehículos que han sido más tradicionales y si lo quieren más conservadores, pues les da miedo empezar en esos vehículos. Pero si tú te pones a pensar, tus ahorros están pagando todo el tiempo un impuesto que se llama inflación. Tu plata, si está parqueada, todos los días se está depreciando, o sea, tienes una pérdida asegurada. Por lo cual, lo que yo te invitaría es, sumado a este conocimiento que te han dado el día de hoy, que ha estado increíble, pues más bien aprende a invertir, donde seguramente como cualquier proceso vas a tener una curva de aprendizaje, pero al menos te va a dar una opción para que no te quedes en el lado perder. ¿Cierto? Entonces, el segundo paso definitivamente es invertir y el tercero, que de pronto lo veamos muy rápido, será diversificar y tener un portafolio con diferentes opciones que te ayuden a alcanzar esa meta financiera lo más rápido posible. Pero como te contaba, quería centrarme en invertir. Y recuerda de nuevo que vamos por esos $1,050 al mes, 4.200.000 para este ejemplo puntual. Como te decía, si tú necesitas que sea más o menos, sencillamente ajusta ese número, pero quédate con los ejemplos que yo te voy a estar dando. En términos generales, nosotros le recomendamos estas 5 cosas a las personas que quieran empezar a invertir en la bolsa. Primero, tener un objetivo claro, entendiendo el perfil de riesgo y aterrizando unas expectativas. Segundo, priorizando la seguridad de tus fondos. Antes de pensar en cuánto te vas a ganar, por favor, pregunta en dónde estás invirtiendo. Si es una entidad vigilada por el superintendente financiero local, que esté regulada, que tenga seguros financieros, porque de nada sirve que te prometan el cielo y la tierra si en unos meses esa empresa no va a existir. Bien. Tercero, hay que entender que todas y absolutamente todas las inversiones tienen un riesgo. Entonces, entiende el riesgo y una vez que entiendes los riesgos, ya puedes elegir tu rentabilidad. Y por último, ojo a la liquidez, porque también hay vehículos muy interesantes que no tienen la capacidad de convertir en cash, en efectivo muy rápido, por lo cual también te puede estar generando algunas dificultades y perdiendo liquidez y perdiendo rentabilidad por eso. ¿Listo? Así que
Amaestrando esos 5 conocimientos, estás listo para invertir. Y de nuevo, revisa este disclaimer que te dejo por acá de los ejemplos que vamos a estar viendo. Entonces, primer tipo de activo que vamos a analizar son las acciones, ¿cierto? Es sencillamente ser dueño de un pedacito de las empresas grandes de tu país o del mundo, que gracias a aplicaciones como Tri puedes invertir desde 3 clics y a partir de $7. Realmente es algo muy sencillo que cualquier persona puede hacer. Y cuando tú inviertes en acciones, puedes ganar dinero a grandes rasgos de dos formas. Lo primero es, puedes ganar por valorización. Es decir, yo compro a 10 y espero a que suba a 12, a 15 para ganar por ese cambio en el precio de mercado. Ojo, porque así como cambia hacia arriba, también puede cambiar hacia abajo. Entonces ahí es donde te digo que es importante conocer los riesgos. Pero yo te estoy trayendo acá ejemplos reales de lo que pasó el año pasado en la Bolsa de Valores de Colombia. Y ojo, porque pasó en la Bolsa de Valores de Colombia, pero estos mismos ejemplos los había podido traer con la Bolsa de Valores de Lima, con la Bolsa de Comercio de Santiago y muchas bolsas regionales de países emergentes que están viendo un buen flujo de capitales y que están teniendo un muy buen comportamiento. ¿Listo? Entonces, primero, a nivel de valorización, te traje sencillamente tres de las compañías que más crecieron en Colombia y tres de las compañías que a nivel global, porque además eso es otro desarrollo muy interesante. Tú en la bolsa de valores local puedes terminar invirtiendo en activos internacionales en tu propia divisa sin documentación adicional y además con beneficios tributarios muy grandes. Y aquí me quiero detener un poquito. ¿Cómo así? Claro, tú puedes invertir en Nvidia a través de un broker internacional, de CFDs o regulados como TD Ameritrade, Interactive Broker y muchos otros. Pero, por ejemplo, si tú estás en Latinoamérica y lo haces a través de la bolsa de valores local, como por ejemplo en Colombia, que lo haces a través del mercado global colombiano, la ganancia que tú obtengas va a venir exenta de impuestos o máximo te pueden cobrar el 10% de lo que te ganes. Mientras que si ganaste esto mismo en una aplicación internacional, pues a ti el departamento de impuestos te va a quitar entre el 30 al 40%. Eso es muy importante que lo tengas en cuenta porque normalmente cuando nosotros estamos analizando plataformas de inversión, nos vamos a lo que es más visible, ¿verdad? Como por ejemplo, cómo está a nivel de costos, porque la gente siempre está muy pendiente cuánto tengo que pagar de comisión, pero no se dan cuenta que siempre toda la rentabilidad y todo el dinero que generamos tiene un costo implícito y es lo que yo tengo que pagar en impuestos. Por eso revisa siempre primero las opciones locales, los corredores de bolsas locales a la hora de invertir. ¿Cierto? Pero bueno, volvemos a las acciones y estas fueron rentabilidades que vimos el año pasado y ahí estás viendo los números. Es decir, para tú haber generado ese número de oro que necesitábamos, esos 4.200.000 al mes, esos $1.050 al mes, o esos 50 millones al año, esos $12.500 al año, hubieras necesitado mucho menos. Mira que parte desde los 35 millones y vamos máximo hasta los 86. Es decir, partimos más o menos en los $7.000 y vamos máximo como hasta los 21.500. Entonces, otra vez, si comparamos cuánto hubieras necesitado con los vehículos tradicionales, pues mira que estamos hablando de un ahorro hasta de 10x el capital que hubieras necesitado para generar la misma rentabilidad y lo hubieras podido hacer en 3 clics en la bolsa de valores. Sencillamente para que te lleves esa semilla y empieces a entender que en opciones bursátiles, en la bolsa de valores, en Latinoamérica y a nivel mundial, puedes generar muy buena rentabilidad en compañías que conoces de toda la vida. La segunda forma de ganar dinero en las acciones es además por el pago de dividendos, porque como tú eres dueño de la compañía, sobre las utilidades de la empresa, todos los años hacen un comité y deciden cuánto de esa utilidad van a repartir a sus dueños, a sus accionistas. Es una política que cambia todos los años, pero que genera también muy buena rentabilidad, porque entonces cuando tú agarras y haces el cálculo de cuánto te cuesta la acción o en cuánto invertiste, sobre cuánto estás recibiendo en dividendos por acción, pues eso te va a dar una tasa de rentabilidad sobre lo que invertiste. Eso a nivel más técnico se llama el dividend yield. Y de nuevo, aquí te traigo los ejemplos reales del año pasado de cuánto pagaron varias compañías colombianas. Y como ves, tenemos empresas que pagaron casi el 14% y
La gran mayoría vimos rentabilidades muy altas, alrededor del 10, del 8%. Entonces, ahí es donde muchas veces, pues yo como que no estoy de acuerdo o peleo un poco con la gente que está tal vez muy pendiente de los neobancos, de estas cuentas de alta rentabilidad o de los productos más tradicionales, porque yo les digo, mira, es que tú en la bolsa de valores puedes ganarte esto, que este porcentaje fue asegurado, más además tener participación de esa valorización del activo. Entonces, quedémonos nada más con la línea mineros. Mineros el año pasado solo en dividendos pagó el 14%, pero si además le sumas el 143 que te dio de rentabilidad, si tú hubieras invertido un capital en mineros, te hubieras ganado el 157%, o sea que habrías necesitado todavía menos dinero de esto. ¿Cierto? Y esto pues sencillamente son los números ajustados a cuánto hubieras necesitado para llegar a ese número mágico de libertad financiera únicamente vía dividendos, entendiendo que los dividendos se suman al potencial de valorización. Y de nuevo tú puedes ver los números, empezamos en 363, vamos hasta los 520 millones, es decir, desde los 80.000 dólares más o menos hasta máximo los 130.000 o algo por ahí. Así que definitivamente mucho menos dinero. ¿Listo? Y claro, entonces tú me dirás, bueno, Carlos, pero de pronto fue un buen año y efectivamente fue un buen año de varias de estas compañías. Pero entonces vayamos un poco más a nivel histórico. Y entonces cuando tú te das cuenta que históricamente el Standard Poor's 500 ha rentado un 10,3% y ha pagado en promedio un 4% en los últimos 50 años, te das cuenta que únicamente hubieras necesitado 352 millones, es decir, un poquito menos de 75.000 dólares, que definitivamente es mucho menos de los números que veíamos por acá, ¿cierto? Entonces, el mensaje que te quiero dejar es, puedes obtener el mismo resultado invirtiendo de forma mucho más eficiente, de forma mucho más inteligente, apalancándote del mercado bursátil, que al final es lo que todos estos educadores increíbles de Rankia vienen aquí a enseñarte el día de hoy. ¿Cierto? Y mira que para cada una de las opciones que vamos a estar revisando, te voy a poner cuánto te hubieras ahorrado. Te hubieras ahorrado más de 120.000 dólares en arriendos, más de 50.000 dólares en depósitos a término fijo y más de 50.000 dólares con tu régimen pensional, sin contar cuántos años te hubieras ahorrado. ¿Cierto? Entonces, vete quedando con esos datos. El segundo elemento, la segunda herramienta, que seguramente ya lo has escuchado también en un par de charlas acá, es un ETF, un Exchange Traded Fund, que como sabrás, tiene varios beneficios, pero los que definitivamente yo resalto son la diversificación inmediata, la alta liquidez que tiene y los bajos costos para permitirte invertir en tantos activos tan rápido, tan eficiente, realmente son muy bajos los costos de un ETF, ¿verdad? Entonces, pues tienes ETFs de diferentes asset clases o tipos de activos, como por ejemplo ETFs de acciones, que ya lo acabamos de ver la categoría y ya viste que hay varios que les está yendo muy bien, pero también tienes ETFs de bonos, tanto corporativos como del gobierno. Por ejemplo, los treasuries, por ejemplo, también los bonos corporativos de diferentes empresas gigantes a nivel mundial, tú puedes invertir en ellos a través del mercado bursátil. Tienes también ETFs sectoriales o temáticos. Entonces, si a ti te gusta, por ejemplo, el sector financiero o el sector de la tecnología, o incluso te vas un poco más allá y hay, por ejemplo, ETFs temáticos de tema aviación, tema inteligencia artificial, sobre todo eso también se están construyendo ETFs. Y también, por ejemplo, de materias primas, criptomonedas y mucho más. ¿Bien? Entonces, de igual forma, un ETF al final puede ser construido casi que sobre cualquier tipo de activo. Entonces, cuando, por ejemplo, tienes en cuenta el ETF, el Nasdaq, ¿cierto? El índice de tecnología, que el año pasado tuvo un comportamiento espectacular, pero cuando nos vamos al histórico y te das cuenta que ha rentado en promedio un 15,3%, te das cuenta que igual hubiera necesitado 329 millones. ¿Cierto? Es decir, algo así como 70.000 dólares. 511 millones, es decir, casi 170.000 dólares menos que con arriendos, 301 millones menos que con un depósito a término fijo y 193 menos que con pensión.
Bien, de nuevo, lo que quiero que veas es que el mercado te ofrece opciones más eficientes. Claro, esto incluye años mejores que otros, está perfecto. El año acaba de empezar un poquito complicado para las acciones americanas, pero ve, mira cómo están las bolsas latinoamericanas. El Colcap, el Merval, la Bolsa de Lima están teniendo comportamientos muy interesantes. Y por ejemplo, te traje este ejemplo de JETS, que es un ETF temático sobre el sector aeronáutico. Incluye aerolíneas, incluye, por ejemplo, todas estas plataformas de reservas como Booking, Hotels y otras más, y todos los sistemas de infraestructura. El año pasado rentó un 33,5%. O sea que hubieras necesitado mucho menos dinero y te hubieras ahorrado bastante más que con las opciones tradicionales. Por último, eh, y pues esto sencillamente para traerte tres ejemplos muy rápidos. Están los fondos de inversión colectiva, como se llaman en Colombia, pero por ejemplo en Perú, en Chile se llaman los fondos mutuos, que básicamente en mi país se conoce hacer vaca, ¿cierto? Es recoger una bolsa de dinero, es casi como hacer un crowdfunding, donde una comisionista de bolsa, ¿cierto? Abre un fondo colectivo, recibe el dinero de muchas personas y ese fondo lo administra un inversionista profesional que además está certificado normalmente por una institución que verifica que de verdad es un experto y que sabe invertir profesionalmente y lo invierte de acuerdo a una tesis de inversión. Y ya para fondos mutuos o fondos de inversión colectiva, pues depende de la tesis que tú quieras ver. Por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos un fondo que se llama la Acciones Dinámico, que invierte en acciones de Colombia. Por ejemplo, tenemos uno que se llama 500 Acciones US, que invierte en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y muchos más. Y aquí te estoy dejando para no alargarme. ¿Cuánto rentaron el año pasado o en el 2023? ¿Cuánto dinero hubieras necesitado? Y de nuevo, para los que están fuera de Colombia, pues sencillamente hagan la división por 4.100, que es lo que está el dólar en este momento. Hubieras necesitado mucho menos dinero con cualquiera de estas alternativas que el de las opciones tradicionales. Y aquí te estoy dejando también cuánto hubiera sido más o menos el ahorro si tú hubieras decidido invertir en cada uno de estos vehículos. Bonus track, porque definitivamente el tema de las criptomonedas está en boom. Yo sé que tuvieron o han tenido al menos un último mes con un poquito de incertidumbre, un poquito volátil, pero una de las cosas que a mí personalmente me alegran muchísimo es que cada vez los reguladores están más pendientes del desarrollo del blockchain, de las criptomonedas, y que cada vez tenemos más opciones vigiladas, reguladas para gente que tal vez no es tan profesional, pero quiere tener algo de exposición a criptomonedas. Y es así como a todos los exchanges latinoamericanos han llegado los ETFs de criptomonedas que primero fueron aceptados por el regulador de Estados Unidos, que es el regulador más fuerte que hay. Y hoy en Latinoamérica tenemos varios, como los de la casa BlackRock, Vanek, Vanguard, entre otros. ¿Cierto? Entonces, pues si tenemos en cuenta que la rentabilidad del Bitcoin el año pasado fue del 121%, o que la rentabilidad histórica ha sido del 132% desde el 2013, pues nos damos cuenta que hubiera necesitado de nuevo mucho menos dinero para llegar a ese número de libertad financiera, para conseguir esas rectas que te hubieran permitido dedicarte a cualquier cosa que tuvieras querido. ¿Cierto? Entonces, en general, sencillamente, te dejo este mensaje porque si empiezas a invertir hoy en la bolsa, vas a apalancarte de esta herramienta que definitivamente es el mayor generador de riqueza donde coinciden todos los expertos. Y es aprovechar el interés compuesto, es invertir, tener una rentabilidad y sobre esa rentabilidad tener más rentabilidad y nueva rentabilidad. Y esa es la forma, como te decía, de en esta carrerita en Mario Kart, de ir ganando estrellitas, de ir agarrando honguitos para que te propulsen y te permiten llegar cuanto antes a esa meta financiera. Y por último, que es importante también, cuando estás invirtiendo en la bolsa, tienes que diversificar. Porque en Colombia decimos, no hay que poner todos los huevitos en la misma canasta porque se te cae la canasta y te quedas sin desayuno, ¿cierto? Asimismo es en tu portafolio de inversiones. Por más creencia, por más seguro que estés de un tipo de activo, la recomendación de todos los expertos es que ojalá
tengas diferente nivel de exposición a diferentes situaciones económicas y geográficas. Y es así como puedes diversificar por activo, tipo de activo. Aquí te hablé de 4 o 5 muy rápido: acciones, ETFs, commodities, bonos y criptomonedas. Por sector económico, por tipo de riesgo, puedes tener una parte de tu portafolio en niveles más bajos, otra parte de tu portafolio en niveles más altos, y por región geográfica y divisa, que también es importante, pues porque tú sabes que todos los países tienen elecciones constantemente y deberías tener algo de diversificación ante cambios en el gobierno. Bien, así que sencillamente, ya para terminar, te invito a que si estás en Colombia, Perú o Chile, revises la oferta de productos de inversión que tenemos dentro de TRI. Si estás dentro de Latinoamérica, nos esperen muy pronto en tu país, porque definitivamente TRI va a ser esa herramienta creadora de riqueza para todos los latinoamericanos, donde cada vez que tengas ahorro encuentras un producto que vaya de acuerdo a tus necesidades, a tus gustos, a tu estrategia específica, y puedas invertir. Hemos sido reconocidos por varias entidades e instituciones, y por nuestro mismo host el día de Rankia, como la mejor plataforma de inversiones. Así que te invito a que me dejes las preguntas de nuevo por @carlos.guayara r, y muchísimas gracias por seguirnos el día de hoy.